La primera guerra de los bóeres por Arthur Conan Doyle. Fragmento del libro La Gran Guerra de los Bóeres. Imaginemos una comunidad de holandeses como aquellos que se defendieron durante 50 años contra todo el poder de España en una época en que España era la mayor potencia mundial. Mezclemos a estos holandeses con una estirpe de esos inflexibles hugonotes franceses que renunciaron a su hogar y fortuna y abandonaron su país para siempre al revocarse el Edicto de Nantes. El resultado sin duda será una de las razas más recias, viriles e invencibles que jamás hayan existido. Tomemos a este formidable pueblo y entrenémoslos durante 7 generaciones en una guerra constante contra hombres salvajes y bestias feroces en circunstancias en las que ningún débil podría sobrevivir. Ubiquemos a este formidable pueblo en un entorno donde adquieran una destreza excepcional con las armas y la equitación. Démosles a este formidable pueblo un país idóneo para las tácticas del cazador, el tirador y el jinete. Finalmente afiancemos sus cualidades militares con una religión austera y fatalista basada en el Antiguo Testamento y un patriotismo ardiente y ferviente. Si combinamos todas estas cualidades e impulsos en un solo individuo obtenemos al bóer moderno. El bóer moderno es el adversario más formidable que jamás se haya cruzado en el camino de la Gran Bretaña imperial. La historia militar de Gran Bretaña se ha centrado principalmente en conflictos con Francia. Pero ni Napoleón ni sus veteranos trataron con tanta dureza a los ingleses como estos curtidos campesinos bóeres con su teología ancestral y sus rifles incómodamente modernos. Hondo sigo. Miren el mapa de Sudáfrica. Allí en el centro mismo de las posesiones británicas como el hueso de un melocotón se extiende la vasta extensión de las dos repúblicas. Es un dominio inmenso para un pueblo tan pequeño. ¿Cómo llegaron allí los bóeres? ¿Quiénes son estos teutónicos que se han adentrado tan profundamente en África? Es una historia contada 2 veces. Sin embargo, la historia debe contarse una vez más si se pretende que tenga siquiera la introducción más superficial. Nadie puede conocer ni apreciar al bóer si desconoce su pasado. Es su pasado el que ha hecho al bóer. Fue aproximadamente en la época en que el inglés Oliver Cromwell estaba en su apogeo en el año 1652. En el año 1652 los holandeses establecieron su primer asentamiento en el Cabo de Buena Esperanza. Los portugueses habían estado allí antes pero fueron repelidos por el mal tiempo y también fueron atraídos por rumores de oro en otras zonas. Los portugueses habían pasado de largo el Cabo de Buena Esperanza y habían viajado más lejos para asentarse a lo largo de la costa oriental. En el Cabo de Buena Esperanza había algo de oro pero no mucho. Los asentamientos portugueses nunca han sido fuente de riqueza para la metrópoli. Y no lo serán hasta el día en que Gran Bretaña firme un enorme cheque para comprar la bahía de Delagoa en el actual país de Mozambique. La costa donde se asentaron los portugueses apestaba a malaria. La costa donde se asentaron los portugueses eran 100 millas de marismas tóxicas separadas de la saludable meseta interior. Durante siglos estos pioneros de la colonización sudafricana se esforzaron por obtener más terreno. Pero salvo a lo largo de los cursos de los ríos los portugueses avanzaron poco en la conquista de Sudáfrica. Los feroces nativos y un clima debilitante le cerraron el paso a los portugueses. Pero con los colonizadores holandeses fue diferente. Esa misma dureza del clima que tanto había impresionado al aventurero portugués fue la fuente de su éxito. El frío, la pobreza y la tormenta son los semilleros de las cualidades que forjan un imperio. Son los hombres de las tierras desoladas y estériles quienes dominan a los hijos de la luz y el calor. Y así los holandeses del Cabo de Buena Esperanza prosperaron y se fortalecieron en ese clima robusto. Los holandeses no penetraron mucho tierra adentro pues eran pocos y lo único que querían era estar cerca. Pero construyeron casas y abastecieron a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales con alimentos y agua. Brotaron gradualmente pequeños pueblos como Wynberg y Stellenbosch. Los asentamientos holandeses se extendieron por las largas laderas que conducen a esa gran meseta central que se extiende a lo largo de 1500 millas desde el borde del desierto de Karoo hasta el valle del río Zambeze. Luego llegaron los migrantes franceses hugonotes adicionales. Eran 300 de la mejor sangre de Francia. Era un puñado de la semilla más selecta añadida para dar un toque de gracia y alma a la sólida estirpe teutónica. Una y otra vez a lo largo de la historia con los normandos, los hugonotes y los emigrados se puede apreciar cómo la gran mano francesa recurre a ese tesoro y esparce la misma semilla espléndida entre las naciones.
Francia no ha fundado otros países como su gran rival la Gran Bretaña. Pero Francia ha enriquecido a todos ellos gracias a la mezcla con sus mejores y más selectos miembros. Los Roques, los du Toits, los Joubert, los du Plessis, los Villiers y muchos otros apellidos franceses se encuentran entre los más conocidos en Sudáfrica. Durante 100 años más la historia de la colonia fue un registro de la expansión gradual de los afrikáneres por la vasta extensión de sabana que se extendía al norte. La cría de ganado se convirtió en una industria. Pero en un país donde 6 acres apenas pueden mantener una oveja se necesitan grandes granjas incluso para pequeños rebaños. 6.000 acres era el tamaño habitual. 5 libras esterlinas al año era el alquiler que se pagaba al gobierno. Las enfermedades que acompañaban al hombre blanco habían sido mortales para los nativos en África, como lo habían sido en América y Australia. Una epidemia de viruela allanó el camino para los recién llegados. Los colonizadores avanzaron cada vez más al norte fundando pequeños pueblos aquí y allá como Graaf Reinet y Swellendam. Una iglesia y una tienda para la venta de artículos de primera necesidad formaban el núcleo de unas pocas viviendas dispersas. En ese tiempo los colonos ya mostraban esa independencia de control y ese distanciamiento de Europa que ha sido su característica más destacada. Incluso las exigencias de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales había llevado a los primeros colonos holandeses a rebelarse. Sin embargo, ese levantamiento local pasó prácticamente desapercibido en el cataclismo universal que siguió a la Revolución Francesa. Tras 20 años de revuelta contra la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la colonia holandesa de El Cabo se incorporó al Imperio Británico en el año 1814. En toda la vasta colección de Estados miembros del Imperio Británico probablemente no haya ninguno cuyo título de propiedad sea más incontestable que el de la colonia holandesa de El Cabo. El Imperio Británico obtuvo el control de la colonia holandesa de El Cabo por 2 derechos, el derecho de conquista y el derecho de compra. En el año 1806 tropas del Imperio Británico desembarcaron, derrotaron a las fuerzas locales y tomaron posesión de Ciudad del Cabo y de los territorios de la colonia holandesa de El Cabo. En el año 1814 el Imperio Británico pagó la considerable suma de 6 millones de libras a los Países Bajos por la transferencia de esta y algunas tierras sudamericanas. Fue un trato que probablemente se cerró de forma apresurada y descuidada en medio de la redistribución general que se estaba llevando a cabo. Como lugar de paso en el camino a la India se consideraba a Ciudad del Cabo como valiosa. Pero el país en sí se veía como improductivo y desértico. ¿Qué habría pensado Robert Stuart, vizconde de Castlereagh, si hubiera visto los bienes que estábamos comprando por nuestros 6 millones de libras? ¿Qué habría pensado Robert Banks Jenkinson, conde de Liverpool, si hubiera visto los bienes que estábamos comprando por nuestros 6 millones de libras? El inventario de lo adquirido habría sido una mezcla de cosas buenas y malas. Al comprar la colonia holandesa de El Cabo, el Imperio Británico obtuvo 9 feroces guerras contra los indígenas sudafricanos, las mayores minas de diamantes del mundo, las minas de oro más ricas, 2 costosas y humillantes campañas contra hombres a quienes respetábamos incluso cuando luchábamos contra ellos. El futuro debería deparar al Imperio Británico algo muy bueno en esa tierra. Si solo consideramos el pasado nos veríamos obligados a decir que habríamos sido más fuertes, más ricos y más prestigiosos si las posesiones del Imperio Británico en esa zona nunca hubieran escapado del alcance de los cañones sus buques de guerra. Pero sin duda lo más arduo es lo más honorable. Al mirar hacia atrás los descendientes del Imperio Británico podrán ver que la larga historia de lucha, con su mezcla de desastres y éxitos, su derramamiento de sangre y de riquezas, siempre ha tendido hacia algún objetivo grandioso y perdurable. Como ya he dicho, los títulos de propiedad de la colonia holandesa de El Cabo son válidos. Pero presentan un defecto singular y preocupante. El océano delimita 3 de sus fronteras. La cuarta frontera permanece sin definir. No se menciona el interior de la colonia holandesa de El Cabo. Ni el término ni la idea se habían concebido entonces. ¿Acaso Gran Bretaña había comprado esas vastas regiones que se extendían más allá de los asentamientos? ¿O acaso los descontentos holandeses tenían libertad para seguir adelante y fundar nuevas naciones que bloquearan el paso de los colonos anglo-celtas? En esa cuestión residía el germen de todos los problemas venideros.
Un estadounidense comprendería la cuestión si imaginara que tras la fundación de Estados Unidos de América los habitantes holandeses del estado de Nueva York emigraron hacia el oeste y establecieron nuevas comunidades bajo una nueva bandera. Entonces, cuando la población estadounidense se asentara en estos estados occidentales, se encontraría cara a cara con el problema que este país ha tenido que resolver. Si encontraran que estos nuevos estados son ferozmente antiamericanos y extremadamente retrógrados, experimentarían ese agravamiento de las dificultades con las que los estadistas del Imperio Británico han tenido que lidiar. En el momento de su incorporación a la bandera británica, los colonos que habitaban la colonia holandesa de El Cabo sumaban unos 30.000. Había colonos holandeses, franceses y alemanes. Los colonos eran esclavistas. Y los esclavos eran casi tan numerosos como los colonos. La perspectiva de una completa fusión entre los británicos y los colonos originales parecía prometedora, dado que pertenecían a un origen muy similar y sus creencias solo se distinguían por sus distintos grados de intolerancia y fanatismo. 5.000 migrantes británicos desembarcaron en el año 1820. Los británicos se asentaron en las fronteras orientales de la colonia holandesa de El Cabo. A partir de entonces se produjo una afluencia lenta pero constante de colonos de habla inglesa. El gobierno tenía tanto los defectos como las virtudes históricas del dominio británico. El gobierno era moderado, íntegro, honesto, indiscreto e inconsistente. En general, el gobierno podría haber tenido mucho éxito si se hubiera contentado con dejar las cosas como estaban. Pero cambiar las costumbres de la más conservadora de las razas teutónicas es una empresa peligrosa que ha dado lugar a una larga serie de complicaciones, conformando la turbulenta historia de Sudáfrica. El gobierno imperial británico siempre ha adoptado una postura honorable y filantrópica respecto a los derechos del nativo y su derecho a la protección de la ley. El gobierno imperial británico sostiene que la justicia británica, si no ciega, al menos debería ser imparcial en cuanto al color de la piel. Esta postura es irreprochable en teoría e incontestable en la argumentación. Pero esta postura puede resultar irritante cuando la defiende un moralista de la ciudad de Boston o un filántropo londinense ante hombres cuya sociedad se ha construido sobre la premisa de que la raza negra es inferior. Estas personas prefieren encontrar por sí mismas una moral superior en lugar de que se la impongan quienes viven en condiciones completamente diferentes. Sienten, y con cierta razón, que es una forma barata de virtud la que desde la serenidad de un hogar bien ordenado en Beacon Street o Belgrave Square prescribe la relación que debe existir entre un empleador blanco y sus sirvientes. Ambas ramas de la raza anglo-celta han lidiado con esta cuestión y en ambas ha generado problemas. El gobierno británico en Sudáfrica siempre desempeñó el impopular papel de amigo y protector de los indígenas nativos. Fue precisamente sobre este punto que surgió la primera fricción entre los antiguos colonos bóeres y la nueva administración. En el año 1816, tras la muerte de Frederick Bezuidenhout, se produjo un levantamiento sangriento. Frederick Bezuidenhout era un granjero bóer acusado de haber maltratado a su esclavo. Frederick Bezuidenhout huyó de su hogar para evitar ser detenido y en su intento de escape fue abatido por unos soldados negros. Tras la muerte de Frederick Bezuidenhout, su hermano juró vengar su muerte e inició una rebelión. La rebelión se conoce con el nombre de Slachter's Neck. El levantamiento fue sofocado y 5 de los participantes fueron ahorcados. Este castigo fue excesivamente severo y sumamente imprudente. Una raza valiente puede olvidar a las víctimas del campo de batalla, pero jamás olvidará a las víctimas del cadalso. La creación de mártires políticos es la última locura de la política. Es cierto que tanto el hombre que arrestó a los acusados como el juez que los condenó eran ambos holandeses. Incluso el gobernador británico intervino a favor de la clemencia. Pero todo esto se olvidó después en el afán de sacar rédito político del incidente. La rebelión de Slachter's Neck marcó la división entre el gobierno británico y los afrikáneres. La madera que se usó para ejecutar a los 5 rebeldes bóeres durante la rebelión del año 1816 fue conservada por sus partidarios. En el año 1895 el escocés Leander Starr Jameson, con el apoyo de policías británicos de la colonia británica de El Cabo, intentaron invadir y conquistar la República Sudafricana. La República Sudafricana era una república independiente bajo el control de los bóeres. La invasión fracasó y el escocés Leander Starr Jameson fue capturado. Leander Starr Jameson fue juzgado y condenado a muerte.
Entonces los bóeres fueron por la madera que se había utilizado en el año 1816 para ejecutar a los rebeldes bóeres. Los bóeres pretendían ejecutar a los representantes del Imperio Británico con la misma madera que los británicos habían ejecutado a los rebeldes bóeres en el año 1816. La separación pronto se hizo más evidente. Se produjeron injerencias imprudentes en el gobierno local y las costumbres de la región. El idioma neerlandés fue reemplazado por el inglés en los tribunales. Al mismo tiempo, con una generosidad casi benévola, el gobierno inglés concedió condiciones muy indulgentes a las tribus negras que en el año 1834 habían asaltado a los granjeros bóeres fronterizos. Finalmente, ese mismo año se produjo la emancipación de los esclavos en todo el Imperio Británico, lo que avivó el descontento latente hasta convertirlo en una llama viva. Hay que reconocer que en esta ocasión el filántropo británico estuvo dispuesto a pagar por lo que consideraba justo. La emancipación de los esclavos fue un noble acto nacional cuya moralidad se adelantó a su tiempo. El Parlamento británico votó para autorizar la enorme suma de 20 millones de libras para indemnizar a los esclavistas y así erradicar un mal con el que la metrópoli no tenía ninguna relación directa. Fue una suerte que se hiciera entonces. Si el Imperio Británico hubiese esperado a que las colonias afectadas tuvieran sus propios gobiernos, jamás se habría podido lograr por medios constitucionales. Con muchas quejas, el buen amo británico sacó su cartera y pagó por lo que creía correcto. Si alguna gracia especial acompaña a la acción virtuosa que solo trae tribulación en este mundo, entonces podemos esperarla para esta emancipación. Con la emancipación de los esclavos, el Imperio Británico gastó dinero, arruinó a sus colonias en las Indias Occidentales y provocó un descontento en Sudáfrica. Sin embargo, si hubiera que hacerlo de nuevo, sin duda el Imperio Británico lo volvería a hacer. La moralidad más elevada puede resultar ser también la sabiduría más elevada cuando la historia a medio contar llegue a su fin. Pero los detalles de la medida fueron menos honorables que el principio. La emancipación de los esclavos en el Imperio Británico se llevó a cabo repentinamente. Sudáfrica no tuvo tiempo de adaptarse a las nuevas condiciones. Se destinaron 3 millones de libras a Sudáfrica, lo que suponía un precio por esclavo de entre 60 y 70 libras. Era una suma considerablemente inferior a las tarifas locales vigentes. Finalmente la compensación se hizo pagadera en la ciudad de Londres, por lo que los granjeros bóeres vendieron sus derechos a intermediarios a precios reducidos. Se celebraron asambleas de protesta en cada pequeño pueblo y campamento ganadero del Karoo. El viejo espíritu holandés estaba en auge, el espíritu de los hombres que abrieron los diques. La rebelión era inútil. Pero una vasta tierra sin cultivar se extendía al norte de ellos. La vida nómada les resultaba atractiva a los bóeres y en sus enormes carros tirados por bueyes tenían vehículos, hogares y fortalezas. Todo en uno. Uno a uno los bóeres cargaron sus carros. Los enormes equipos fueron atados. Las mujeres se sentaron dentro. Los hombres bóeres con sus fusiles de cañón largo caminaron a su lado y comenzó el gran éxodo. Sus rebaños acompañaron la migración. Los niños ayudaron a reunir y a guiar a los rebaños. Un niño andrajoso de 10 años chasqueaba su látigo detrás de los bueyes. Era un pequeño detalle en aquella singular multitud. Ese niño se llamaba Paul Stephanus Kruger. Fue un éxodo singular. Comparable en tiempos modernos únicamente a la partida de los mormones de la ciudad de Nauvoo en busca de la tierra prometida de Utah. El territorio era conocido y escasamente poblado hasta el río Orange al norte. Pero más allá se extendía una vasta región que nunca había sido explorada salvo por algún cazador audaz o pionero aventurero. Dio la casualidad de que un conquistador zulú hubiera arrasado estas tierras y las hubiera dejado deshabitadas. En la zona vivían los enanos bosquimanos. En la zona había excelentes pastos y buena tierra para los migrantes. Los bóeres viajaron en pequeños grupos separados, pero su número total era considerable. Eran entre 6 y 10.000 según un historiador, casi una cuarta parte de la población total de la colonia. Algunos de los primeros grupos de bóeres perecieron miserablemente. Un gran número de bóeres estableció un punto de encuentro en un pico elevado al este de Bloemfontein en lo que hasta entonces era el estado libre de Orange. Un grupo de migrantes bóeres quedó aislado por los formidables Matabele. Los Matabele era un grupo indígena autóctono. Los Matabele eran una rama de la gran nación zulú.
Los supervivientes bóeres les declararon la guerra a los Matabele. Los bóeres demostraron en esta su primera campaña la extraordinaria ingeniosidad para adaptar sus tácticas a su adversario. Esta característica ha sido la mayor virtud militar de los bóeres. Se dice que el comando de bóeres que salió a combatir contra los Matabele estaba compuesto por 135 campesinos. Sus adversarios eran 12.000 lanceros. Se encontraron en el río Marico cerca de la ciudad de Mafeking. Los bóeres combinaron el uso de sus caballos y sus fusiles con tal astucia que aniquilaron a un tercio de sus adversarios sin sufrir bajas. La táctica de los bóeres consistía en galopar hasta alcanzar al enemigo, disparar una descarga y luego alejarse antes de que los lanceros pudieran llegar hasta ellos. Cuando los indígenas Matabele los perseguían, los bóeres huían. Cuando la persecución cesaba, los bóeres se detenían y el fuego de fusilería se reanudaba. La estrategia era sencilla pero sumamente eficaz. Cuando uno recuerda con qué frecuencia desde entonces los jinetes del Imperio Británico se han enfrentado a salvajes en todas partes del mundo, lamenta esa ignorancia de todas las tradiciones militares. Esta victoria de los bóeres despejó todo el territorio entre el río Orange y el río Limpopo. Esas zonas hoy se conocen como Transvaal y el Estado Libre de Orange. Mientras tanto, otro grupo de migrantes bóeres había llegado a lo que hoy se conoce como la región de Natal y había derrotado a Dingane Kassensangakona, el gran jefe de los zulúes. Estos bóeres, debido a la presencia de sus familias, no podían emplear las tácticas de caballería que tan eficazmente habían sido usadas contra los indígenas Matabele. Estos bóeres recurrieron nuevamente a su ingenio para afrontar esta nueva situación y recibieron a los guerreros zulúes en una formación cuadrada de carros apilados. Los hombres bóeres disparaban mientras las mujeres bóeres cargaban los rifles. Murieron 6 bóeres y 3.000 zulúes. Si se hubiera utilizado una formación similar 40 años después contra estos mismos zulúes, el Imperio Británico no habría tenido que lamentar el desastre de la batalla de Isandlwana. Y ahora, al final de su gran viaje, tras superar las dificultades de la distancia, la naturaleza y los enemigos salvajes, los bóeres vieron al final de su travesía aquello que menos deseaban, aquello que habían viajado tan lejos para evitar, la bandera de Gran Bretaña. Los bóeres habían ocupado la región de Natal desde dentro. Pero el Imperio Británico ya lo había hecho por mar. Existía una pequeña colonia de ingleses en Port Natal, ahora conocido como Durban. Sin embargo, el gobierno británico había actuado de forma vacilante. Solo la conquista de la región de Natal por los bóeres llevó al Imperio Británico a reclamar Port Natal como colonia británica. Al mismo tiempo, el Imperio Británico afirmó la doctrina impopular de que un súbdito británico no podía renunciar a su lealtad a su antojo. El Imperio Británico afirmó que a donde quiera que fueran los granjeros errantes bóeres no eran más que los pioneros de las colonias británicas. Para enfatizar este hecho, en el año 1842 se enviaron 3 compañías de soldados a lo que hoy es la ciudad de Durban. Era la habitual guardia de cabos con la que Gran Bretaña inicia una nueva colonia. Este puñado de soldados británicos fue emboscado por los bóeres y masacrado, como tantas veces les ha sucedido a sus sucesores desde entonces. Sin embargo, los supervivientes británicos se fortificaron y mantuvieron una posición defensiva, como también lo han hecho sus sucesores en numerosas ocasiones. Llegaron refuerzos británicos y los granjeros bóeres se dispersaron. Es singular cómo en la historia los mismos factores siempre dan el mismo resultado. Aquí, en esta primera escaramuza, se encuentra la esencia de todas las relaciones militares del Imperio Británico con los bóeres. El ataque torpe y obstinado, la derrota, la impotencia del granjero bóer ante las fortificaciones más débiles. Es la misma historia que se repite una y otra vez en diferentes grados de importancia. A partir de entonces, la región de Natal se convirtió en colonia británica y la mayoría de los bóeres emigraron hacia el norte y el este con el corazón amargado para contar sus agravios a sus hermanos del Estado Libre de Orange y del Transvaal. ¿Tenían alguna injusticia que contar? Es difícil alcanzar ese grado de objetividad filosófica que permite al historiador tratar con absoluta imparcialidad cuando su propio país está involucrado en la disputa. Pero al menos podemos admitir que los bóeres tienen razón. La anexión de la región de Natal por parte del Imperio Británico no había sido en absoluto definitiva. Fueron los bóeres y no el Imperio Británico quienes primero doblegaron el sanguinario poder zulú que proyectaba su sombra sobre el país.
A los bóeres les resultó difícil tras tales pruebas y hazañas dar la espalda a la tierra fértil que habían conquistado y regresar a los áridos pastos de la sabana. Los bóeres se llevaron de la región de Natal un profundo sentimiento de agravio que ha contribuido a envenenar la relación entre los bóeres y el Imperio Británico desde entonces. Fue en cierto modo un episodio trascendental esta pequeña escaramuza de soldados inmigrantes. Supuso el alejamiento del bóer del mar y la limitación de su ambición a la tierra. De haber sido al revés, una nueva y posiblemente formidable bandera se habría sumado a la lista de naciones marítimas. Los migrantes que se habían asentado en la vasta extensión de tierra entre el río Orange al sur y el río Limpopo al norte habían sido reclutados por recién llegados de la colonia británica de El Cabo hasta alcanzar una población de aproximadamente 15.000 personas. Esta población se extendía por un territorio tan grande como Alemania y mayor que los estados de Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra. Su forma de gobierno era individualista y democrática hasta el extremo incompatible con cualquier tipo de cohesión. Sus guerras con los indígenas nativos cafres y su temor y aversión al gobierno británico parecen haber sido los únicos lazos que los mantenían unidos. Se dividían y subdividían dentro de sus propias fronteras como un huevo en germinación. La región de Transvaal estaba llena de pequeñas comunidades vigorosas y de carácter fuerte que se peleaban entre sí con la misma ferocidad con la que lo habían hecho con las autoridades de la ciudad de El Cabo. Las ciudades de Lydenburg, South Pansberg y Potchefstroom estaban a punto de volverse unas contra otras. En el sur, entre el río Orange y el río Vaal, no existía ninguna forma de gobierno. Había un caos de granjeros holandeses, basutos, hotentotes y mestizos que vivían en un estado de inestabilidad constante. Esos colonos no reconocían ni la autoridad británica al sur ni las autoridades de las repúblicas del Transvaal al norte. El caos se volvió finalmente insostenible. En el año 1848 se estableció una guarnición en Bloemfontein y el distrito se incorporó al Imperio Británico. Los migrantes opusieron una resistencia inútil en la batalla de Boomplatz. Tras una única derrota se dejaron integrar en el orden establecido del Imperio Británico. En esta época la mayoría de los bóeres se había asentado en la región de Transvaal, en la región más allá del río Vaal. Los bóeres deseaban un reconocimiento formal de su independencia. Las autoridades británicas decidieron otorgarles la independencia de una vez por todas. El vasto y árido territorio apenas producía nada más que tiradores bóeres. El vasto y árido territorio no resultaba atractivo para una oficina colonial británica empeñada en limitar sus responsabilidades. Se firmó un convenio entre el Imperio Británico y los bóeres. El convenio es conocido como el nombre de Convenio de Sand River. El Convenio de Sand River es uno de los hitos de la historia sudafricana. Mediante el Convenio de Sand River el gobierno británico garantizó a los agricultores bóeres el derecho a gestionar sus propios asuntos y a gobernarse según sus propias leyes sin injerencia alguna por parte de los británicos. El convenio estipulaba la prohibición de la esclavitud y con esta única reserva el Imperio Británico se desentendió definitivamente según su propia interpretación del asunto. Así nació formalmente la República Sudafricana. Justo un año después de la Convención de Sand River se creó una segunda república, el Estado Libre de Orange. El Estado Libre de Orange surgió luego de la retirada deliberada de Gran Bretaña del territorio que había ocupado durante 8 años. La cuestión oriental ya se estaba agudizando. La amenaza de una gran guerra se cernía sobre el Imperio Británico. La amenaza de una gran guerra era visible para todos. Los estadistas británicos sentían que sus compromisos eran muy pesados en todo el mundo y las anexiones en Sudáfrica siempre habían sido de dudosa utilidad. Para los estadistas británicos las anexiones en Sudáfrica eran sin duda una fuente de problemas. Contra la voluntad de gran parte de la población, si una mayoría o no es imposible determinarlo, el Imperio Británico retiró sus tropas con la misma cordialidad con la que los romanos se retiraron de Britania. La nueva República Bóer quedó con una independencia absoluta e irrestricta. Ante una petición presentada en contra de la retirada, el gobierno británico votó a favor de destinar 48.000 libras esterlinas para compensar a quienes habían sufrido las consecuencias del cambio. Cualquiera que sea el agravio histórico que la región de Transvaal pueda tener contra Gran Bretaña, al menos podemos afirmar que el Imperio Británico puede tener la conciencia tranquila respecto a sus relaciones con el Estado Libre de Orange.
Así en el año 1852 y en el año 1854 nacieron aquellos robustos estados que fueron capaces durante un tiempo de contener a las Fuerzas Unidas del Imperio Británico. Mientras tanto, la colonia británica de El Cabo, a pesar de estas secesiones, había prosperado enormemente. La población de la colonia británica de El Cabo había crecido en el año 1870 hasta superar las 200.000 personas. En la colonia británica de El Cabo habitaban ingleses, alemanes y holandeses. Había una ligera predominancia de los holandeses. Según la política colonial liberal de Gran Bretaña, había llegado el momento de romper el vínculo y dejar que la joven colonia británica de El Cabo gestionara sus propios asuntos. En el año 1872 se le concedió la autonomía total a la colonia británica de El Cabo. El gobernador de la colonia británica de El Cabo fungía como representante de la reina y conservaba un veto nominal pero no ejercido sobre la legislación. De acuerdo con este sistema, la mayoría holandesa de la colonia podía y de hecho lo hizo poner a sus propios representantes en el poder y gobernar según los principios holandeses. Pronto se restauró la legislación holandesa. El holandés se equiparó al inglés como idioma oficial del país. La extrema liberalidad de tales medidas y la forma inflexible en que se llevaron a cabo son algunas de las principales razones por las que el trato intolerante a los colonos británicos en la región de Transvaal generó un profundo resentimiento en la colonia británica de El Cabo. Un gobierno holandés gobernaba a los británicos en una colonia británica. Al mismo tiempo, los bóeres se negaban a concederle a un inglés el derecho al voto en el consejo municipal de una ciudad que él mismo había construido. Desafortunadamente, sin embargo, el mal que hacen los hombres perdura. Los bóeres seguían imaginando que sus parientes del sur vivían en la esclavitud. Del mismo modo que el descendiente del migrante irlandés aún imagina una Irlanda de leyes penales y una iglesia ajena. Durante 25 años después de la Convención de Sand River, los habitantes de la República Sudafricana llevaron una existencia ardua y violenta. Luchaban incesantemente con los nativos y a veces entre ellos. El sol semitropical despertaba extrañas tensiones en la apacible sangre frisona, dando lugar a una raza que sumaba la turbulencia y la inquietud del sur a la formidable tenacidad del norte. Una vitalidad arrolladora y ambiciones violentas generaron disputas y rivalidades dignas de la Italia medieval. La historia de estas pequeñas comunidades facciosas parece sacada de una novela del escritor italiano Francesco Guicciardini. La desorganización se apoderó del país. Los habitantes de la República Sudafricana se negaban a pagar impuestos y el tesoro estaba vacío. Una feroz tribu indígena autóctona los amenazaba desde el norte. Los zulúes los amenazaban desde el este. Es una exageración de los partidarios ingleses pretender que la intervención del Imperio Británico salvó a los bóeres. Nadie puede leer la historia militar de los bóeres sin darse cuenta de que eran rivales a la altura de los zulúes y los sekukuni juntos. Sin duda se avecinaba una formidable invasión. Las granjas dispersas estaban tan expuestas a los indígenas autóctonos cafres como las fincas de nuestros agricultores en las colonias americanas cuando los indígenas estaban en pie de guerra. Sir Theophilus Shepstone era el comisionado británico en la región. Tras una investigación de 3 meses, Sir Theophilus Shepstone resolvió todas las cuestiones con la anexión formal de la hasta entonces independiente República Sudafricana en el año 1877. Sir Theophilus Shepstone tomó posesión de la República Sudafricana con una fuerza de unos 25 hombres. Esto demostró la sinceridad de su convicción de que no había que temer resistencia armada. Esto supuso una completa anulación de la Convención de Sand River y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Sudáfrica. En aquel momento no parecía existir un fuerte sentimiento en contra de la anexión. Los bóeres de la República Sudafricana estaban agobiados por sus problemas y cansados de las disputas. Thomas Burgers era el presidente de la República Sudafricana durante la anexión por parte del Imperio Británico. Thomas Burgers presentó una protesta formal y se instaló en la colonia británica de El Cabo. Thomas Burgers recibía una pensión del gobierno británico. Un escrito en contra de la anexión obtuvo las firmas de la mayoría de los habitantes bóeres. Pero una minoría considerable tenía una opinión contraria. El propio Paul Kruger aceptó un cargo remunerado en el gobierno del Imperio Británico. Todo indicaba que si se actuaba con prudencia la gente se asentaría bajo la bandera británica.
Incluso se afirma que los mismos bóeres habrían solicitado la anexión si se hubiera retrasado más. Con un gobierno constitucional inmediato es posible que incluso los más recalcitrantes bóeres se hubieran visto persuadidos a expresar su protesta en las urnas en lugar de en las filas de nuestros soldados. Pero el Imperio Británico siempre ha tenido mala suerte en Sudáfrica y nunca peor que en aquella ocasión. No por mala fe sino simplemente por preocupación y dilación las promesas no se cumplieron de inmediato. Los hombres sencillos y primitivos no entienden los entresijos de nuestras oficinas de circunloquios y atribuyen a la duplicidad de intereses lo que en realidad es burocracia y estupidez. Si los habitantes de la República Sudafricana hubieran esperado habrían tenido su propia Cámara de Diputados y todo lo que deseaban. Pero el gobierno británico tenía otros asuntos locales que resolver antes de cumplir sus promesas con los bóeres. El Imperio Británico tenía pendiente erradicar a los Sekukuni y derrotar a los zulúes. La demora para cumplir la promesa fue muy criticada. Y el Imperio Británico tuvo mala suerte al elegir gobernador. Los bóeres son gente sencilla y les gusta tomarse una taza de café de vez en cuando con el hombre ansioso que intenta gobernarlos. Las 300 libras anuales que se destinaba al presidente de los bóeres para comprar café no son en absoluto una mera formalidad. Un administrador sabio se adaptaría a las costumbres sociables y democráticas del pueblo bóer. Sir Theophilus Shepstone lo hizo. Sir Owen Lanyon no. No había ni Cámara de Diputados ni café para los bóeres. Y el descontento popular creció rápidamente. En 3 años los británicos habían desmantelado las 2 hordas salvajes que habían amenazado el territorio. Las finanzas también se habían restablecido. Las razones que habían llevado a tantos a favorecer la anexión se vieron debilitadas por la misma potencia que tenía todo el interés en preservarlas. Nunca está de más recalcar que en esta anexión Gran Bretaña no tenía ningún interés egoísta evidente. En aquellos tiempos no había minas de Rand, ni nada en el país que pudiera tentar a los más codiciosos. Un tesoro vacío y 2 guerras con los nativos fue el resultado de la anexión de la República Sudafricana. Se consideraba honestamente que la República Sudafricana estaba demasiado desorganizada para gobernarse a sí mismo y que debido a su debilidad se había convertido en un escándalo y un peligro para sus vecinos. No hubo nada sórdido en la actuación del Imperio Británico. Aunque pudo haber sido imprudente y autoritaria. En diciembre de 1880 los bóeres se alzaron en armas. Cada granja bóer envió a sus fusileros. El punto de encuentro era el exterior del fuerte británico más cercano. Por todo el país pequeños destacamentos fueron rodeados y sitiados por los granjeros bóeres. Las ciudades de Standerton, Pretoria, Potchefstroom, Lydenburg, Wakkerstroom, Rustenburg y Marabastad fueron sitiadas pero resistieron hasta el final de la guerra. En campo abierto la suerte del Imperio Británico fue peor. En la ciudad de Bronkhorst-Spruit una pequeña fuerza británica fue tomada por sorpresa y abatida sin causar daño a sus adversarios. El cirujano que atendió a los muertos británicos dejó constancia de que el promedio de heridas era de 5 por hombre. En la batalla de Laing's Neck una fuerza británica inferior intentó tomar por asalto una colina defendida por fusileros bóeres. La mitad de los soldados británicos murieron o resultaron heridos. El resultado de la batalla de Ingogo puede considerarse un empate aunque las pérdidas del Imperio Británico fueron mayores que las de los bóeres. Finalmente llegó la derrota de Majuba Hill donde 400 infantes apostados en una montaña fueron derrotados y expulsados por una multitud de tiradores bóeres que avanzaron al amparo de las rocas. De todas estas acciones ninguna fue más que una escaramuza y de haber sido seguidas por una victoria británica definitiva hoy apenas se recordarían. Es el hecho de que fueran escaramuzas que lograron su objetivo lo que les ha otorgado una importancia exagerada. Al mismo tiempo pueden marcar el comienzo de una nueva era militar pues dejaron claro que es el fusil y no el entrenamiento lo que hace al soldado. Resulta desconcertante que tras semejante experiencia las autoridades militares británicas continuaran distribuyendo solo 300 cartuchos al año para prácticas de fusil y que aún fomentaran ese tiro en andanada mecánico que destruye toda puntería individual. Con la experiencia de la Primera Guerra Bóer a sus espaldas poco se hizo ni en tácticas ni en fusilería para preparar al soldado para la Segunda Guerra Bóer. El valor del tirador a caballo, la precisión al disparar a distancias desconocidas, el arte de buscar refugio todo ello fue igualmente descuidado.
La derrota del Imperio Británico en Majuba Hill frente a los bóeres fue seguida por la rendición total del gobierno del primer ministro británico William Ewart Gladstone. La rendición del Imperio Británico fue un acto o bien el más pusilánime o bien el más magnánimo de la historia reciente. En una pelea es difícil para el hombre poderoso retirarse del hombre pequeño antes de que se produzcan los golpes. Pero cuando el hombre poderoso ha sido derribado 3 veces es aún más difícil. Una abrumadora fuerza británica estaba en el campo de batalla y el general en cargo declaró que tenía al enemigo en la palma de su mano. Los cálculos militares del Imperio Británico ya habían sido refutados por estos granjeros bóeres. Puede que la tarea del general brigadier Evelyn Wood hubiera sido más difícil de lo que imaginaban. Pero al menos sobre el papel parecía que el enemigo bóer podía ser aplastado sin dificultad por el Imperio Británico. Así lo pensaba el público británico. Sin embargo, los generales británicos a cargo consintieron en que se detuviera la lucha armada. Para ellos, al igual que para los políticos, el motivo era sin duda moral y cristiano. Los militares y políticos británicos a cargo consideraban que la anexión de la región del Transvaal había sido sin duda una injusticia. Los militares y políticos británicos a cargo consideraban que los campesinos tenían derecho a la libertad por la que habían luchado. Los militares y políticos británicos a cargo consideraban que era indigno que una gran nación continuara una guerra injusta por mera venganza militar. Era el colmo del idealismo. El resultado no ha sido tal que se invite a repetirlo. El 5 de marzo de 1881 se firmó un armisticio que culminó con la paz el 23 del mismo mes. Tras ceder por la fuerza a lo que había rechazado repetidamente mediante negociaciones amistosas, el gobierno británico llegó a un torpe acuerdo. Si se pretendía siquiera intentar una política basada en el idealismo y la moral cristiana, debería haber sido la solución. Era evidente que si la anexión había sido injusta, la región del Transvaal debería haber vuelto a la situación anterior a la anexión tal como lo definía la Convención de Sand River. Sin embargo, por alguna razón el gobierno británico no llegó tan lejos. Se enfrascaron en disputas, quisquillosidades y negociaciones hasta que el Estado bóer quedó convertido en una curiosa entidad híbrida sin precedentes en la historia. Se creó la República de Transvaal. La República de Transvaal era una república integrada en el sistema de una monarquía, gestionada por la Oficina Colonial Británica e incluida en la sección de colonias del periódico Times. La República de Transvaal era autónoma, pero a la vez estaba sujeta a una vaga soberanía cuyos límites nadie ha podido definir. En definitiva, tanto por sus disposiciones como por sus omisiones, la Convención de Pretoria parece demostrar que los asuntos políticos del Imperio Británico se gestionaron tan mal como nuestros asuntos militares en aquel desafortunado año de 1881. Desde el principio quedó claro que un acuerdo tan ilógico y polémico no podía ser definitivo. De hecho, apenas se había secado la tinta de las firmas cuando ya se gestaba una campaña para su revisión. Los bóeres consideraban con razón que si iban a ser declarados vencedores indiscutibles de la guerra, debían disfrutar plenamente de los frutos de la victoria. Por otro lado, la lealtad de las colonias de habla inglesa se puso a prueba al máximo. El orgulloso pueblo anglo-celta no está acostumbrado a ser humillado. Sin embargo, por acción del gobierno central se vieron convertidos en miembros de una raza derrotada. Para el ciudadano londinense era comprensible consolar su orgullo herido pensando en que había realizado un acto magnánimo. Pero la situación era diferente para el colono británico de la ciudad de Durban o Ciudad del Cabo. El colono británico de la ciudad de Durban o Ciudad del Cabo, sin haber actuado por iniciativa propia y sin voz ni voto en el acuerdo, se vio humillado ante su vecino holandés. Quedó tras de sí un profundo resentimiento que tal vez se habría disipado si la región del Transvaal hubiera aceptado el acuerdo con el espíritu con el que fue concebido. El resentimiento se volvió cada vez más peligroso a medida que durante 18 años el pueblo británico vio, o creyó ver, que cada concesión conllevaba una nueva exigencia por parte de los bóeres. Las repúblicas bóeres no solo buscaban la igualdad sino también la dominación en Sudáfrica. El profesor James Bryce, tras un análisis personal del país y de la cuestión, dejó constancia de que los bóeres no vieron ni generosidad ni humanidad en la conducta del Imperio Británico sino solo temor. ¿Acaso sorprende que Sudáfrica haya estado sumida en la agitación desde entonces, y que el africano británico haya anhelado con una intensidad desconocida en Inglaterra el momento de la venganza contra los bóeres?
Tras la Primera Guerra contra los bóeres, el gobierno de la región de Transvaal quedó en manos de un triunvirato. Pero al cabo de un año Paul Kruger se convirtió en presidente de la República de Transvaal. Paul Kruger fue presidente durante 18 años de la República de Transvaal. Su trayectoria como gobernante justifica la sabiduría de esa disposición tácita aunque sensata de la Constitución de Estados Unidos de América que limitaba la duración de este cargo. Gobernar durante media generación inevitablemente convierte a un hombre en un autócrata. El propio expresidente afirmó, con su sencillez y astucia características, que cuando se tiene un buen buey al mando es una lástima cambiarlo. Sin embargo, si se deja a un buen buey seguir su propio camino sin guía puede meter a su carro en problemas. Durante 3 años la República de Transvaal mostró signos de una actividad tumultuosa. Considerando que era tan grande como Francia y que su población no superaba los 50.000 habitantes, cabría pensar que habrían encontrado espacio sin el inconveniente del hacinamiento. Pero los bóeres traspasaron sus fronteras en todas direcciones. El presidente Paul Kruger se quejó de que lo habían encerrado en un corral y se dispuso a buscar la manera de escapar. Se planeó una gran expedición hacia el norte pero afortunadamente fracasó. Al este los bóeres saquearon Zululandia y lograron, desafiando el asentamiento británico en ese país, arrebatarle 1/3 de su territorio y anexarlo a la República de Transvaal. Al oeste, sin tener en cuenta el tratado firmado 3 años antes, los bóeres invadieron Bechuanalandia y establecieron las 2 nuevas repúblicas de Goshen y Stellaland. Estos actos fueron tan escandalosos que Gran Bretaña se vio obligada a organizar en el año 1884 una nueva expedición al mando de Sir Charles Warren con el propósito de expulsar a estos bandidos bóeres del país. Cabe preguntarse, ¿por qué se les llama bandidos a los bóeres si los fundadores de Rhodesia fueron pioneros? La respuesta es que la región de Transvaal estaba limitada por tratado a ciertas fronteras que los bóeres transgredieron. No se rompieron promesas cuando el poder británico se expandió hacia el norte. El resultado de estas transgresiones fue el escenario sobre el que resuena todo drama en Sudáfrica. Una vez más se extrajo dinero del bolsillo del desafortunado contribuyente británico y se pagó alrededor de 1 millón de libras para sufragar los gastos de la fuerza policial necesaria para mantener a raya a los bóeres infractores del tratado. Tengamos esto presente al evaluar el daño moral y material causado a la región del Transvaal por aquella empresa desacertada e insensata, la incursión de Leander Starr Jameson. En el año 1884 una delegación de la República de Transvaal visitó Inglaterra. A petición suya el torpe Tratado de Pretoria se transformó en la aún más torpe, la Convención de Londres. Los cambios en las disposiciones favorecían a los bóeres. Una segunda guerra victoriosa difícilmente les habría reportado más a los bóeres de lo que Lord Derby les había concedido en tiempos de paz. El nombre de la República de Transvaal cambió a República Sudafricana. Este cambio que presagiaba ominosamente una futura expansión. El control de Gran Bretaña sobre la política exterior de la República Sudafricana también se relajó, aunque se mantuvo el derecho de veto. Pero lo más importante de todo y la causa de futuros problemas residía en una omisión. El término soberanía es vago. Pero en política como en teología, cuanto más nebuloso es algo, más despierta la imaginación y las pasiones. Esta soberanía se declaró en el preámbulo del primer tratado y no se la mencionó en el segundo. ¿Se abrogó con ello o no? La postura británica era que solo se habían modificado los artículos y que el preámbulo seguía vigente para ambos tratados. Señalaban que en ese preámbulo se proclamaba no solo la soberanía sino también la independencia de la naciente República Sudafricana. Si una caducaba, la otra también debía hacerlo. Por otro lado, los bóeres destacaban que de hecho existía un preámbulo en la Convención de Londres. Por lo tanto, parecía el preámbulo de la Convención de Londres había sustituido al primer preámbulo del Tratado de Pretoria que había puesto fin a la Primera Guerra Bóer. El asunto es tan técnico que parece ser una de esas cuestiones que con toda propiedad podrían haberse sometido a la decisión de un tribunal de juristas extranjeros o incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Si el fallo hubiera sido en contra de Gran Bretaña, se habría aceptado con cierta resignación como un castigo apropiado por la negligencia del representante que no logró que el mensaje del Imperio Británico fuera comprensible. El historiador inglés Thomas Carlyle ha dicho que un error político siempre acaba con alguien en apuros. Desafortunadamente ese alguien suele ser otro.
Ya conocemos la historia de los errores políticos. Muy pronto llegaremos a las cabezas rotas. Este es pues un resumen de lo ocurrido hasta la firma de la Convención de Londres. La Convención de Londres finalmente estableció la posición de la República Sudafricana. Debemos ahora dejar de lado las cuestiones más generales y adentrarnos en los asuntos internos de ese pequeño estado, especialmente en la sucesión de acontecimientos que ha conmovido al pueblo británico más que ningún otro desde el motín indio.